por, me acordé de que esa es la razón por la cual nosotros venimos a la iglesia. Porque ninguno de nosotros estamos, ya yo llegué a un punto de entender lo suficiente y ya yo estoy bien. Nadie está bien. Tenemos siempre que recargarnos con el Señor, ayúdame. Pareciera como, pero ¿cómo que ayúdame? Sí, no, tenemos que renovar cada día nuestras peticiones de ayuda al Señor. Porque ya yo les dije a ustedes de los dos sacerdotes, uno viejo y uno joven que estaban orando, y uno dijo, Señor, ayúdame a no ser un Dios sin vergüenza. Y el joven lo oyó y después le dijo, ¿por qué dijiste eso? Y él le dijo, porque hay que pedirle al Señor. Porque no sabemos qué situación nos puede arrastrar a hacer algo que no le agrada al Señor. Y nosotros vamos a ver un personaje que tiene un corazón que le agrada a Dios. Pero aún teniendo el corazón que le agrada a Dios, parece que había una parte que se endureció. Y se descubrió en él el egoísmo, la altivez. Me encanta venir los miércoles y por dos razones. Porque la noche de oración es donde nosotros sacamos nuestra lista de peticiones para pedirle al Señor que nos ayude en esto, en lo otro. Inclusive en esa lista muchas veces no hay tantas cosas nuestras, sino de todo el mundo, porque oramos por los ministros, oramos por los gobernantes, por los enfermos, oramos por de todo el mundo los miércoles. Pero también hay algo importante en los miércoles. En los miércoles siempre surge una pregunta de algo. Y yo estoy convencido de que Dios es Dios de orden. Convencido. Y que todo lo que nosotros pudiéramos leer en la Escritura tiene una razón de ser. Y todo esto es apertura antes de entrar a la Escritura. Hubo un momento que yo dije, no debían de haber puesto en la Biblia que Pedro quería persuadir al Señor para que no fuera a Jerusalén. Esa fue mi opinión. Que no, esa parte no debía de poner, porque ahora mira cómo el Señor le tuvo que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás. Yo dije, esa parte como que, no, en mi mente no cuadraba. Pero eso era perfecto que eso estuviera en la Biblia. Porque si ese discípulo que caminó con el Señor pudo haber caído en esa persuasión del enemigo por querer persuadir a Dios para que él no fuera a la misión a la cual él vino a hacer por la salvación de todos nosotros, entonces me indica que Satanás pudiera usar a cualquiera de nosotros mientras que descuidemos la guardia. Ok, no es que él puede usar a cualquiera por cualquiera, no. Si bajamos la guardia o hay alguna permisibilidad de Dios en ese asunto, sí lo puede hacer. Y tenemos de referencia Job. En Job hubo permisibilidad de Dios. Pero en lo normal es nuestra actitud. Vamos al libro de Crónicas. Le damos gracias a Dios por este momento tan especial. Le hemos mandado en el WhatsApp, ya abrí una serie por causa de lo que pasó el miércoles, abrí una serie, ya tenemos dos capítulos en los cuales estamos hablando en esta serie. Porque los miércoles son importantes. Los miércoles hacen que el pastor y los ministros y cada uno de nosotros nos demos de cuenta si estamos leyendo la Biblia o no.
En la medida que surgen las preguntas, uno comienza a decir, wow, como yo sé que hay solución en la Biblia, pero sí nos encanta porque nos pone en una situación en que tenemos que investigar, porque la palabra es para escudriñar. Tenemos que escudriñar la palabra en todo tiempo. Alabado sea el Señor. Vamos a ver un evento que sucede con los reyes en Primera de Crónicas 20. Vamos a leer algunos capítulos. Los que estaban aquí el miércoles saben de qué se trata todo esto, que está en el 21, pero no vamos a ir al 21, vamos a leer el 20. Cuando lo tienen, se pueden poner de pies, pueden sentarse, hermano. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos de cuenta de muchas cosas, como por ejemplo que los mismos reyes tenían un tiempo en donde salían a la batalla. Salían a la batalla, se organizaban para ir a las batallas. Y Joab, a la cual nosotros conocemos que él es el comandante, el general del ejército de David, el cual también es su sobrino. Él es el que comandaba el ejército de David. En este momento David está en Jerusalén. Comenzó el mismo pueblo a temer que algo le pasara al rey David, y ellos como que no querían que él saliera ya mucho a la guerra. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que somos llamados a hacer, muchas veces ahí es donde el enemigo se apodera de nuestra mente. Ahí es donde el enemigo comienza a apoderarse de nuestra mente. Un caso de, yo digo que en Dios no hay coincidencia, pero en estos días estábamos viendo lo que el problema con el anatema. Solo en estos días lo estaban dando en la televisión. Nosotros vemos el capítulo de Moisés, ahora mismo es de Josué. Y Dios le había dado orden a que el pueblo no tomara del anatema. Dios es el dueño del oro y la plata, de todo. Él no necesita de nada, porque todo es de él. Entonces él le había dado orden a su pueblo que no tomaran del anatema. Sin embargo, Coré y sus hijos tomaron del anatema, lo escondieron en el campamento. Y cuando el pueblo de Israel salió a la guerra, perdieron una batalla y perdieron 39 personas, 36, creo que dieron 36, 34 personas. Para ellos eso era como si hubieran perdido miles de hombres en la batalla, porque era un pueblo que no estaba asignado para perder batalla. Dios había bendecido su pueblo y había declarado en ellos que en su obediencia nada le sucedería a ellos. Pero como estaban en anatema, tenían el anatema en el campamento, cuando salieron a pelear, perdieron la batalla. Y cuando comienzo a leer, porque el miércoles, nuestro problema del miércoles es que hay dos versículos, una en Samuel y una en Crónicas, en la cual vemos que en la de Samuel, que no lo escribió Samuel, sino que lo escribió Gad y Natán, porque ellos son los que escribieron el segundo libro de Samuel. El primer libro de Samuel lo escribió Samuel, pero él no pudo haberse escrito el segundo libro porque ya había muerto. Right? Así que Gad y Natán son los que escriben el segundo libro. Y en ese segundo libro hay dos cosas que también están en el libro de Crónicas, y está en el libro de Crónicas 17 también, donde
el Señor exalta a David y le dice cuál es su futuro, en donde siempre habrá en el trono de David, algo que alguien acaba de leer en Isaías, que tiene que ver con esta predicación también. Así que David debió estar cool, porque ya se le profetizó sobre él y sobre sus hijos. Right? Sin embargo, nosotros acabamos de leer algo concerniente a que Joab, que es el sobrino y a la vez el jefe de él, cuando David lo manda a él a hacer el censo, él está molesto, pero él no quiere desobedecer al rey tampoco, porque el rey es el rey. Y yo que era bombero, y sé que el hermano también sabe que nosotros tenemos que seguir lo que es la escala ante una orden, aunque sea injusta o no. Si leemos el 21, veremos que Gad medio que desobedeció la orden porque no censó a los de Benjamín ni a los levitas, porque él entendía que lo que él estaba haciendo, la orden que él estaba llevando de David, no era bueno. Y nos encontramos que en el libro de Samuel dice que Jehová incitó a David. Sin embargo, en Crónicas dice que Satanás. ¿Right? Y eso tuvimos una pequeña, no polémicas, porque tuvimos una pequeña aclaración y logramos sacar el núcleo del problema. Y ahora leemos que cuando, acuérdense que estábamos hablando del anatema, había una orden en Dios también de que no tenían que dejar vivos a los descendientes de Canaán por la razón de que la idolatría que ellos tenían en ellos era algo que no iba a salir de ellos por nada. Por más que se tratara con ellos, y es por eso que hoy en día nosotros vivimos esa experiencia con las personas que no pueden soltar hacer el mal. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque no hubo la limpieza que se esperaba del pueblo de Dios en lo que es la obediencia del pueblo. Y vemos aquí que David, vamos a ir por partes, primero por la corona. La corona, dice el versículo 1, aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a guerra, que Joab, ya sabemos quién es Joab, sacó la fuerza, sacó el ejército de Israel y destruyeron a los hijos de Amón. Y vino y sitió a Rabá, mas David estaba en Jerusalén, él no estaba en esa batalla. Y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza de Rabá y la halló de peso de un talento de oro y había en ella piedras preciosas y fue puesto sobre la cabeza de David. Él tenía su corona, pero esta se ve mejor, más preciosa, tiene adornito, piedrita, imagino que de anís, de diferentes cosas. Dios quiere que nosotros sepamos quiénes somos.
qué tenemos adentro para que lo podamos limpiar y servirle bien. Pero muchos de nosotros no sabemos ni siquiera quiénes somos, pero creemos que somos cristianos. Por eso que cuando, cada vez que el hermano Ose dice si estamos listos, si viene el Señor, wow, a veces quedamos como que, yo no sé si realmente estoy listo. ¿Sé quién soy? Primeramente tenemos que saber quiénes somos, porque Dios sabe quiénes somos. Y Él sabe también que Él dio de su espíritu en nosotros, para que nosotros pudiéramos ser obedientes a Dios. Pero el pecado entró en el mundo y desbarató todo, hizo un cambio en la mentalidad del hombre. Y esa mentalidad llegó a contaminar la tierra de tal manera que Dios tuvo que hacer un diluvio para poder rajar de la tierra. Él iba a rajar todas las bestias. Se arrepintió el Dios de haber hecho el hombre, porque esa maldad que pareciera insignificante, un pecado, una desobediencia chiquita, dañó el mundo, que podríamos decir el primer mundo. Porque cuando Dios tuvo que matar a todos los que estaban para que solo quedara Noé y su familia, podemos entender la gravedad del pecado, hermano. Por eso estoy de acuerdo con Advin y con todos ustedes que siempre oran todos los días. Porque nosotros no podemos dejar de decirle al Señor que nos ayude. Porque si dejamos de decirle al Señor que nos ayude, el enemigo y su astucia, como dijo el hermano, ellos están en todos lados. Míralo ahí, míralo ahí. Están en todos lados. Están en los lugares celestiales. Están ahí para contaminarnos, hacernos pelear una dura batalla, hermano. La batalla del hogar es la peor. La batalla con los hijos, con los esposos, con la esposa, esa es la peor batalla. Cuando dos personas que se aman pero no se entienden, es una batalla feroz. Pero estamos nosotros expuestos a eso. Pero escuchen esto, hermano. Dios confía en cada uno de nosotros. Porque Él dio su espíritu para que su espíritu en nosotros pudiera tener contacto con el Espíritu Santo. Él nos dio un soplo de su espíritu, pero también nos dio el Espíritu Santo para dirigir nuestro espíritu. Porque el espíritu que Dios puso en mí, yo lo cargo en mí, está en mí. Es mío. Y ese espíritu va a oír lo que dice el Espíritu Santo. Pero esto fue lo que se contaminó, mi carne. Y en la contaminación de mi carne hay deseos y cosas que no han salido de mí. El otro día yo me sentí como un poquito triste y raro, porque el hermano me acordó que en una prédica en la calle yo dije lo que yo era. Y cuando él lo dijo y su esposa lo contribuyó, ellos saben lo que yo era. Porque yo le había dicho, porque los púlpitos no esconden nada. Te hacen hablar, te hacen decir la verdad para que el mundo entienda quiénes éramos y quiénes pretendemos querer alcanzarse. Porque nosotros queremos ser como el varón perfecto. Porque por eso fue que Jesucristo vino a la tierra, para darnos el ejemplo de cómo nosotros debemos de vivir. Vamos a regresar a David. David hizo otra falta. No solo se puso la corona de Rabat, también él tomó
rehenes y los puso a trabajar. Otra falta, porque Saúl había hecho una falta similar. Había dejado vivo al rey que tenía que morir y a los becerros gordos. ¿Esto le va a agradar a Dios? ¿Cómo eso le va a agradar a Dios si Dios fue el que hizo los becerros? Tenemos que tener mucho cuidado y mucho tacto para saber por qué Dios puede enojarse con nosotros. Si seguimos leyendo el versículo 20, nos vamos a dar cuenta que siguieron levantándose y ganando diferentes guerras y comenzaron a guerrear contra los gigantes. Un familiar de David logra matar al hermano de Goliat y siguieron ganando, porque ya en Crónicas 17 hay recordéis de lo que el pacto que había dado Dios con David, el invencible. Así que David ya sabía que él era un invencible y que su trono sería perpetuo, pero en el sentir de Jesús. Porque cuando estaba hablando de que de su hijo, él estaba, lo que Dios estaba haciendo era marcando la línea a Jesús. Porque Salomón no era perpetuo, pero sí Jesús. La línea de lo que el libro de Samuel dice y lo rectifica Esdras, que es el que escribe el libro de Crónica. Ahora quiero que sepan esto de Esdras. Esdras tiene que escribir este libro de Crónicas para que los que salieron de la cautividad de Babilonia, que no saben, ellos están desorientados totalmente de todos los triunfos de David y de los hombres que eran obedientes al Señor. Ellos no saben nada de eso. Esdras es el que viene en el tiempo de salieron de la cautividad de Babilonia y van ahora a comenzar a levantar el templo y la ciudad de nuevo. Así que Esdras escribe las crónicas para poder hablar con el pueblo y alentarles de lo que Dios es para el pueblo cuando se portan bien y de lo que Dios es para el pueblo cuando se portan mal. Así que cuando nosotros nos encontramos con el libro de Crónicas, nosotros estamos leyendo recopilación de todos los eventos que ya habían pasado. Y es en eso donde nosotros pudimos ver la conclusión del por qué Dios tuvo que castigar a David y le dio 3 diferentes opciones. Porque él censó al pueblo de Dios. Ya el orgullo se le había metido. ¿Y quién tiene la culpa verdaderamente de eso? Satanás. Porque Satanás nos observa a todos nosotros para encontrar nuestra debilidad. Él necesita trabajar con nuestra debilidad, no con las cosas que nos exaltan, nuestra debilidad. Y en nuestra debilidad es donde Él va a usar toda la estrategia para que nosotros abramos la puerta que Él pueda entrar. Y en eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Todos los días de nuestra vida tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. La oración no fue puesta para que oremos
de vez en cuando o esperemos el miércoles la noche de oración. La oración es continua, orar sin cesar, porque siempre el enemigo estará buscando cómo entrar en tu templo. Porque si no logras hacer tu nada fallido, él no tiene oportunidad para señalarte. Pero si logras hacer algo, entonces él puede señalarte. Son cosas que nosotros tenemos que entender. Y esa es la razón por la cual escudriñamos la palabra de Dios en todo tiempo, porque es a través de ella que nos damos de cuenta de que hay ciertas cosas que no, terrenos que no podemos entrar en ella. Y todo está escrito en la palabra. Alguien pudiera decir, pero esto de la crónica realmente no nos interesa a nosotros, no tiene nada que ver con mi salvación. Pero la palabra nos dice en 1 Corintios 10:6 que todo lo que aconteció para darnos a nosotros un ejemplo de cómo ellos vivieron, para que nosotros no codiciemos hacer el mal. Porque en la medida que codiciemos hacer el mal, hay un castigo de Dios. Y todos nosotros somos atraídos para hacer el mal, de una manera u otra. Sin embargo, lo que sostiene que nosotros no caigamos es porque estamos viviendo con la pelea de nuestro espíritu, que no hace que nuestra carne ceda al pecado. Porque nuestro espíritu nos advierte, el Espíritu Santo advierte a nuestro espíritu las consecuencias. En Dios hay misericordia, pero su justicia nunca deja de ser. Eso es lo que lo hace al Dios. Porque su misericordia se renueva todos los días, pero su justicia no deja de ser. Y aunque tú tengas el corazón de David, un corazón que le agrada al Señor, la hiciste, la va a pagar. Porque si no la paga, Satanás te va a señalar. ¿Qué vemos entonces con esto? Todos nosotros tenemos que estar conscientes de que por más que estamos alcanzando metas, tenemos que acordarnos de quién nos puso en esa meta y el por qué estamos alcanzando estas metas. Porque la revelación de Dios para nosotros es: ustedes son mis hijos y quiero que sean salvos, pero hay que ser obediente a la palabra de Dios. Ya Él hizo su parte, somos salvos, a nosotros nos toca cuidar la salvación. Pongámonos en pie, hermano. Somos salvos, pero hay que cuidar la salvación. La parte más dura de esto, hermano, lo hizo Dios. Fue a la cruz del Calvario y todo eso. Pero, hermanos, créanme, cuidar la salvación no es nada tan fácil tampoco. Nada tan fácil. Y aunque tenemos pareja, hijos, pero ¿qué sucede? Todos no están entendidos de la palabra. O sea, aquí se complican las cosas de nuevo. Pudiéramos tener pareja, pudiéramos tener nuestros hijos que son los refuerzos. Pero si no están entendidos la palabra, entonces tenemos problemas. Tenemos un problema con los que no están entendidos la palabra. Pero gracias a Dios, que Dios dio la oración para que nosotros podamos
permanentemente y para siempre, hablar con Él, pedirle que ayude a fulano, ayude a fulana, para que nuestra oración con fe vaya a Él y Él haga lo que tenga que hacer. No dije para que Él haga nuestra voluntad, sino para que Él haga lo que Él tenga que hacer.